Hola, bienvenidos al capítulo número 15 de Kepen TV. Tenemos un capítulo muy especial el día de hoy. Vamos a hablar de tres cosas: el rol de los asesores de seguros, qué hacemos; dos, los seguros de vida en sí, cómo funcionan; y número tres, la diversificación y su importancia. Bienvenidos. Me hicieron la pregunta hace poco: ¿cuál es el rol del asesor de seguros? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces creo que es válido y nos vamos a tomar este capítulo para hablar del rol, de lo que intermediamos y de la importancia de eso, y vamos a compararlo con otras cosas. El rol de un asesor de seguros es ser la figura que intermedia productos de la aseguradora. En este negocio tenemos la aseguradora, que es la que diseña o crea los productos regulados por la ley y 100% transparentes, 100% confiables. Son cosas, productos muy buenos en general. Entonces está la aseguradora, posteriormente tienes a los asesores de seguros, y nuestro rol es acercarnos con las aseguradoras para poder intermediar sus productos. Existe una tercera figura en el negocio que se llaman los promotores. Las promotorías son como empresas que firman contratos de exclusividad con las aseguradoras para promocionar sus productos, y posteriormente nosotros, como asesores de seguros, nos colgamos de las promotorías dependiendo de qué compañías queremos intermediar los productos. Típicamente nosotros tenemos como un alma mater, que es la aseguradora con la que nos iniciamos, y de ahí vamos formando carrera. El rol del asesor, a mi punto de ver, es ayudarle a la gente a crear en base a los proyectos de vida que puedan ir teniendo, que aquí los ponemos. Creo yo que no es hablar de la muerte o de las cosas difíciles que van a pasar, las enfermedades, las incapacidades. Desafortunadamente, pues parte de la vida, eso y los impuestos. El rol de nosotros es esos proyectos que todos tenemos, ver de qué manera podemos ir guiando a las personas para que se haga un ahorro, una planeación adecuada para poder lograr esos objetivos futuros, y en caso de que suceda el peor escenario, que haya una protección ahí, los contratos de seguros que nos puedan permitir que se logre ese objetivo sí o sí, ya sea la persona en vida propia o ya sean los beneficiarios de la persona. Entonces creo que nuestro rol es ayudar a las personas a generar riqueza a través del tiempo. Es una palabra compleja en el sentido de que los seguros en sí no te van a hacer rico. Ese es mi punto de vista. Los seguros son para que no te hagas pobre. Entonces, si alguna vez algún asesor de seguros te ha dicho que te vas a hacer rico, ojo, porque creo que la única promesa que podemos hacer nosotros es que nunca serás pobre si es una planeación adecuada. Entonces nuestro rol es crítico en tratar de conocer las bases legales, fiscales, temas de planeación patrimonial, temas de legados, temas de fideicomisos, para poder orientar a las personas en esos proyectos de vida que van a ir surgiendo, ¿no? Desde la etapa inicial, que vamos acumulando dinero cuando empezamos a trabajar, hasta la etapa un poquito más de maduración, donde típicamente se forma una familia, donde empiezan a haber hijos, ya empezamos a pensar en la educación de los hijos, buscamos ya nuestro patrimonio incrementarlo, una segunda casa, un negocio, y posteriormente entramos a una etapa que a mí me gusta llamarla legado, que es donde ya estamos pensando qué le vamos a dejar a la siguiente generación, cómo optimizar esa transferencia de la masa hereditaria para que le llegue a nuestros beneficiarios o a nuestros descendientes de la forma más óptima, hablando legalmente y fiscalmente. Y ahí es donde los seguros juegan un rol muy importante. ¿Qué hace un asesor de seguros? Un asesor de seguros es esa guía para esos proyectos de vida, porque estadísticamente quien compra un seguro de vida no va a fallecer previo, o sea, vaya, en los primeros años es muy raro que alguien sufra uno de los riesgos. Entonces típicamente yo les digo a todos, lo más probable es que sobrevivas o llegues a ese proyecto de vida, y ahí es donde me gustaría acompañarte para que logres ese objetivo, ¿no? Entonces ese es el rol de tu asesor de seguros. Segunda parte, ¿qué son los seguros de vida? Muchos nos preguntamos eso, entonces ahí les va en la forma más sencilla que lo puedo explicar para quién y para qué son los seguros de vida. Técnicamente hay dos tipos de seguros de vida, pero para propósitos de explicarlo mejor vamos a hablar de cuatro. El primero son los seguros temporales, los seguros modernos que nacen en Inglaterra, ahí tiempos medievales, siglo XVI, siglo XVII. Nacen los seguros temporales, que son lo que entendemos como un seguro puro de vida, que en esa ocasión nacieron por
porque la gente salía en los barcos, no regresaba el pescador y pues la mujer o los hijos se quedaban sin marido. Entonces ahí hicieron una especie de tanda donde todos dijeron, pues vamos a todos a aportar aquí una cantidad para que el marinero que se caiga del barco le podamos dar eso a la mujer. Entonces así nace como el concepto moderno. Entonces esos son los seguros temporales, son como el seguro del carro. Si nosotros compramos un seguro del carro y pasa el año y no chocaste, no te regresan el dinero. Los seguros temporales en su mayoría en México son seguros que te dicen, te voy a proteger un riesgo, tu muerte o una incapacidad en un periodo de plazo determinado, típicamente 5, 10, 15, 20, etcétera, años, o a una edad determinada, 60, 65 típicamente, y te dicen, si en este lapso de tiempo te pasa algo, me vas a intercambiar a mi aseguradora un contrato, un riesgo de que te pase ese algo y yo le voy a dar una cantidad de dinero a tus beneficiarios. Ese es un seguro temporal. Después nacen los seguros dotales, porque los seguros dotales resuelven el problema que mucha gente culturalmente aquí en México no nos gusta pagar por algo que no vamos a recibir un beneficio. Entonces los dotales son los mismos periodicidades, pero te dicen al término del plazo, si no te pasa nada, que estadísticamente no te va a pasar nada, te voy a regresar tu dinero y te voy a dar un extra que va a ser comparable a un banco. Esos para mí son un ahorro muy sano, muy adecuado. Después vienen los vitalicios, a mi punto de vista son los reyes de los seguros, porque estos resuelven un gran problema. Los temporales y los dotales típicamente se vencen a una edad 60, 70 años y a lo mejor en ese momento quieres contratar un seguro y ya no puedes por la salud o por un tema económico. Entonces los vitalicios los contratas, tú determinas el pago en años. Al término de ese plazo que tú hayas determinado, de ahí en adelante estás asegurado por el resto de tu vida. Muy buenos, también se pueden usar como una especie de ahorro. Y luego vienen los universales. Los universales son los más nuevos, los más modernos. Es una combinación de los primeros tres y básicamente ahí el factor determinante o la característica determinante comparación de los otros tres es que no tienen lo que se llaman valores garantizados. Es decir, los primeros tres en el contrato te establece cuánto rendimiento o retorno futuro va a haber. En los universales no sucede eso porque se invierte a tasas de mercado, ya sea de deuda o sin riesgo o de renta variable o bolsa, significa riesgo. Entonces ahí está la diferenciación en los cuatro tipos de seguros. Mi recomendación en una planeación ideal para una persona es que se considere la situación actual y el objetivo futuro para determinar en cuál de estos cuatro nos conviene más hoy para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, esos son los seguros de vida. Y para terminar, vamos a hablar de la diversificación. Cuando arrancamos todos en este negocio, y te lo podrá decir si tienes un asesor de confianza de algunos años, estoy seguro que te podrá compartir esta opinión. Cuando arrancamos todos en este negocio y en general los servicios financieros, somos mucho de la idea de recomendar a la gente que todo lo mande hacia nosotros porque es lo mejor. Entre más va pasando el tiempo, vamos entendiendo que la riqueza, por lo menos en este país, la riqueza a mi punto de ver se genera por medio de las bienes raíces, de los negocios, y los instrumentos financieros caen ahí en un plano de somos un complemento a tu riqueza, pero no te vamos a hacer ricos como tal. Entonces es mi opinión que en una buena planeación deben de estar estas tres partes: negocio, bienes raíces e instrumentos financieros, llámese plan para el retiro, seguro de vida, inversión en bolsa, etcétera. Creo que es importante que esta conversación la tengas con tu asesor financiero de seguros para hablar justamente de qué es lo que se está buscando. Creo que caemos muchos en ese error al inicio de pensar que yo lo cometí, ese error en el pasado, de pensar que este mecanismo para ahorrar para tu vejez era lo que te iba a permitir vivir una vejez plena y muy satisfactoria. Hoy puedo decir que el mecanismo de un seguro de retiro es un complemento al plan que tiene cada persona. Les recomiendo a todos, compleméntalo con tus bienes raíces o con tus negocios. Entiendo que las bienes raíces y los negocios son muy complejos y tienen mucho riesgo, entonces por eso siempre les digo, enfoca una parte importante de tu recurso en esa parte para que maximicemos a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero para que en el caso de que suceda ese riesgo, suceda algo malo y que haya pérdidas, que tengamos siempre este respaldo de los instrumentos financieros y de los seguros para poder asegurarnos y garantizar que nunca se caiga en pobreza. Entonces esos son los seguros. Creo que es importante que entremos en una conversación más de largo plazo cuando estamos sentados con las personas hablando de nuestra profesión, y si tienes un asesor de seguros o financiero, pregúntale, dile qué estamos haciendo para nuestro futuro. Creo que todos tenemos diferentes visiones. Justo me estaba preguntando un amigo el otro día, me dice, oye, ¿cuánto necesito yo de seguro de vida? La respuesta le dije, hay gente que no necesita un seguro de vida, ya es muy de cada quien en el sentido de cuál es la prioridad: los hijos, tu vejez, diversificar,
proteger a tu esposa. No hay una respuesta correcta, ¿no? Entonces no me atrevería yo a decirte ahorita que agarra un porcentaje y ese guárdalo. No, creo que cada quien tenemos diferentes prioridades y es una conversación muy extensa que se tiene que tener a lo largo de los años, porque cada vez que va avanzando el tiempo van cambiando los objetivos y las prioridades. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Ya saben, Mis 3 centavos, el podcast está disponible en todas las plataformas en las que escuches. Por si no te gusta vernos en video, ahí dale suscribir en la plataforma que nos veas. Si estás en YouTube, pícale a la campanita para que sepas cada vez que sale un capítulo nuevo. Danos like, no like, como quieras. Déjanos tus comentarios en nuestro WhatsApp. Muchas gracias, soy Roberto Ibarra. Nos vemos la próxima semana.